es un ámbito que del cual venís participando también hace un tiempo. Es sumamente plural, democrático, diverso. Ahí convergieron entre distintos sectores políticos, a través de sus referentes, también estuvieron distintos referentes empresariales, del mundo académico y por supuesto funcionarios nacionales. Y esto le dio, en conjunto con economistas y analistas políticos, claramente un tinte muy fuerte a la hora de las conclusiones que se arribaron en este precoloquio, y tan es así que suscitaron una atención muy fuerte a nivel nacional, los ámbitos de difusión nacional, porque era el primer evento del año, y hoy creo que es una de las formas más claras que tenemos los salteños de poner nuestra agenda, nuestras preocupaciones, nuestros temas en una discusión nacional. Que esto, podríamos decir, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, lamentablemente, y hasta que podamos ir revirtiendo y mejorando el federalismo en la Argentina, y bueno, es una forma de poner un grano de arena en la discusión nacional con nuestros temas. Básicamente se han dado distintos bloques. En el primer bloque, que fue el que estuve moderando yo, visiones políticas y visiones económicas, una interacción interesante. A mí me quedaron algunas dudas, pero particularmente tenés opinión de ese bloque, que tal vez era el más fuerte. Bueno, yo creo que fue el bloque más fuerte, sin duda, en cuanto al análisis de fondo de la situación, porque no te olvides que estabas tocando temas de coyuntura política con Sergio Bernstein, uno de los analistas políticos más reconocidos a nivel nacional, y Miguel Kigel, que es un economista que podremos estar de acuerdo o no con sus diagnósticos, pero tiene un reconocimiento internacional. Después podemos hablar también de los que fueron el plato de los gobernadores y el ministro del Interior, que también por supuesto es muy importante. Pero yendo al análisis de fondo, yo disentí con Miguel el análisis de Miguel Kigel que hacía, en cuanto a yo creo que la recuperación económica no se va a dar en este segundo semestre, sino en el año 2017. Miguel Kigel era un poquito más optimista, diciendo que quizás en el último trimestre había alguna... El semestre tiene 180 días. Claro, yo creo que no. Yo sinceramente, y lo he dicho públicamente, creo que no. Va a ser el año que viene. Y esto también me lleva a una reflexión. Son 6 meses largos. La gente, vos en tu presentación hacías mención a una factura de gas. Yo creo que hay que... apelo a la sensibilidad social del gobierno nacional a la hora de hacer las correcciones que tenga que hacer en las variables económicas. Vos sabés que justamente estaba buscando acá la referencia, es que la factura anterior, y te doy las cifras exactas, la factura anterior fue de 36 pesos, ahora es de 400 pesos, el 1000%. Mucho, eso es mucho, y claramente creo que hay que tener, como te decía, sensibilidad social. Frente a ese escenario, la pequeña y mediana empresa está en una coyuntura complicada. Claro que sí, y esto me lo va a poder entender cualquier pequeño productor industrial, cualquier comerciante, cualquier que tenga una panadería, un comercio. Casi 7.000 establecimientos industriales se vieron afectados por estas indiscriminadas subas tarifarias. Yo creo que acá lo que faltó fue planificación. Y lamentablemente cuando no hay planificación, muchas veces lo que los terminan pagando son los más vulnerables. Por suerte después el gobierno empieza a recapacitar, le pone topes a las tarifas, pero claro, tienen que haber otras políticas que vayan acompañando esta realidad. Políticas de financiamiento productivo, políticas de baja de presión tributaria, políticas de administración de comercio que te permitan ir llevando estos 6 meses que van a ser muy difíciles. Vos sabés que sos un empresario, esta pregunta no es fácil hacerla, pero desde algunos sectores políticos se cuestiona la presencia corporativa en ámbitos de decisión tan importantes. Más concretamente, el ministro Aranguren, CEO hasta hace unos meses de una empresa petrolera que paradójicamente termina ganando algunas licitaciones. ¿Molesta eso al sector empresario? No, a ver, yo te voy a decir, creo que acá lo importante es tener en claro cuál es el rol del Estado, y a partir de ahí los funcionarios, bajo una dirección política, cuál es el instrumento al cual
claramente tienen que ceñirse dentro de lo que son las políticas públicas. Yo creo que acá está claro que el Estado, o yo creo en un Estado presente, solidario, articulador, que llegue a donde el sector privado no llega, y esto no necesariamente lo deja al sector privado fuera, no lo pienso como una antinomia, sino simplemente al sector privado es un colaborador del Estado en lo que hace a las políticas públicas. Y por supuesto, en aquellos casos en los que, como en este, hay conflictos de intereses, primero deben ser claramente reconocidos y segundo, deben ser un punto para que en esos temas no pueda habilitar a esa persona a trabajar como máximo responsable del área. ¿Qué te quiero decir? No es tanto si hay un CEO o no hay un CEO dentro de lo que es la función pública, sino cuál es la dirección política sobre la cual están direccionados esos recursos humanos y claramente cuál es el concepto de Estado que tienen. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, porque yo digo, es una lógica distinta la que tiene el empresario al que tiene el dirigente político. Totalmente es distinta. Es decir, yo soy CEO de una empresa privada, en este caso Shell o cualquier otra, digo, tengo que comprar al mejor precio y vender al mejor precio. No tengo que tener ningún otro interés que no sea eso. Como Estado, tengo que pensar que si yo compro al mejor precio, dejo de producir y estoy cerrando los pozos petroleros y se me quedan miles de empleados sin trabajo. O te pongo otro ejemplo. Fíjate, nosotros estamos hablando de los corredores bioceánicos, la salida al Pacífico. Muy probablemente algún especialista me diga, bueno, hoy invertir mucha plata en infraestructura para llegar a Antofagasta quizás es menos redituable de invertir para salir por el Atlántico, no me cabe duda. Ahora, si tenés una visión geopolítica, solidaria, con todos los productores que están, y estratégica, con los productores que están rápidamente posibilitados para salir por el Pacífico, y bueno, seguramente el Estado tiene las facultades para invertir en eso y pensar en los próximos 5 o 10 años, no tener una mirada miope solamente pensando en el bienestar inmediato de un solo sector. O sea que está muy buena esa referencia, porque una de las cosas que se dio en el precoloquio anterior, yo estuve hablando con una especialista de la UBA en ferrocarriles. Claro, y entonces, estaba una chilena, ¿te acuerdas? Claro. La de ProChile. Exacto, y este tipo me decía, dice, mire, dice, en la actualidad es más costoso salir por el Pacífico. Le digo, bueno, tiene que no serlo. Claro. Es decir, el problema es que yo necesito generar polos alternativos de desarrollo en el país, y a un empresario no le interesa eso, en general, al Estado sí le interesa. O con los servicios públicos, hay muchos lugares en los cuales llevar la luz, llevar el gas, llevar los servicios de comunicación, Internet seguramente es más costoso porque hay menos población que en otros. Ahora, eso no significa que vamos a dejar sin esos servicios a gente que por ahí de zonas no tan pobladas. Esto, ¿sabe qué se llama? Se llama solidaridad, se llama responsabilidad estatal pensando en el desarrollo de las distintas regiones. Y ahí es donde yo creo que hay que tener muchísima sensibilidad y trabajo consistente con estos temas. Vos sabés que incluso hay algo que dijo Miguel Kigel, él veía que había algunos países que estaban equilibrándose. Vos tenés empresa en Chile y en Brasil. Correcto. Yo no veo un escenario que se mejore la situación fundamentalmente de Brasil en los próximos, permitime ser depresivo, 12 meses. Sí, y te quedas corto, porque mira, Brasil el año pasado cayó 9 puntos. No sé, me sentí depresivo. No, cayó 9 puntos en términos industriales y este año va a ser no menor a 5 puntos. Esto obviamente es una realidad y si le sumamos todo el problema del impeachment político que tuvo, claramente hay una falta de institucionalidad que todavía Brasil esto está pegando fuertemente en los sectores productivos. Con esto quiero decirte que la República Federativa de Brasil claramente tiene un efecto negativo directo en cuanto a su economía sobre la nuestra hoy en día, porque está en una situación muy delicada. Y yo, como vos estás percibiendo, a diferencia de Miguel Kigel, creo que no están recuperándose todavía y que va a llevar un tiempo hacerlo. De hecho, es una de las bases sobre las cuales me monto para mi comentario, es decir, la recuperación no se va a dar en este segundo semestre, entre otras cuestiones, por lo de Brasil.
¿avisorás alguna caída del producto? Hoy veía un titular, dice el 2% de caída por la devaluación del dólar. Yo no creo que sea una consecuencia de eso, hay una caída real de la actividad económica. Bueno, y que un poco el desafío también viene por este lado, es decir, hoy combatir la inflación no puede ser en desmérito de la actividad económica. ¿Vos no creés que yo creo que la van a domar la inflación, pero por caída de demanda? Bueno, por eso. Y ahí es donde sí, si hoy me tengo que basar en un análisis de datos duros, las tasas que se están pagando, la LEVAC, las tasas arriba del 30%, y claramente vas a domar la inflación, pero vas a comprimir todo lo que es el mercado doméstico, la actividad económica. El verdadero desafío es ver cómo combatimos la inflación sin que vaya en desmérito del mercado doméstico. ¿Será posible? Porque mercados externos caídos, han caído las exportaciones en cantidad y en precio, dos variables que se sobreponen. Y además un mercado interno en donde todos los aumentos salariales han estado por debajo de la tasa inflacionaria. Yo creo que es posible en la medida que haya una clara política ligada al desarrollo, una clara política ligada a fortalecer la oferta productiva, que se materializa a partir de bajar las tasas de financiamiento productivas, bajar la tasa de tributación en la Argentina. Acordate lo que te digo, los próximos 2 meses la Argentina empieza a discutir su modelo tributario. Y por otro lado, tener en cuenta en lo que hace Administración de Comercio que hay que hacerla inteligentemente sabiendo que todavía somos un país en vías de desarrollo. El modelo tributario me hace ruido, sinceramente, que el impuesto de bienes personales sea eliminado. Bueno, pero ahí, más allá de que no sea eliminado... Porque es un impuesto progresivo. Por eso coincido con vos, pero, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. El ajuste por inflación en los balances de las empresas. Hoy se está tributando sobre ganancias fictas. Indiscutible. Eso es algo totalmente... Además, Argentina ha desarrollado know-how en eso, ¿no? Por supuesto. El IVA es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque claramente es un impuesto distorsivo. Totalmente. Es decir, yo creo que hay que separar la paja del trigo. Y a partir de ahí entrar... Muchas veces también hay muchos tributos que se pagan y se yuxtaponen entre lo que es nación, provincia y municipio. Entonces, esa carga tributaria, fíjate lo que está pasando inclusive también en algunos incrementos durísimos que se han dado como en el sector tabacalero, en la industria tabacalera. El 75% es la carga tributaria. Eso no se da en ningún lugar del mundo. Entonces, ojo, ahí yo creo que es un debate de fondo de la Argentina. Y estaba pensando, y como idea general, el impuesto al débito y crédito bancario te lo podrían aceptar como ejemplo. Contra ganancias, por ejemplo. Déjalo si querés, pero aceptámelo como anticipo de ganancias, me parece muy bueno. Y después la otra cuestión que me parece importante es entender esto como región. No solo Salta, lo hablaba con un empresario tucumano, ¿no? de la Corporación Cítrica. Entonces él me decía, dice, o organizamos esto como región o no tenemos posibilidades. ¿Crees en eso? Bueno, creo y vengo trabajando fuertemente en eso, inclusive no solo en este evento, sino también he estado en Tucumán permanentemente, en Jujuy, en Catamarca, trabajando puntualmente en entender un movimiento productivo unificado del NOA, donde podamos toda esta temática llevarla a los ámbitos nacionales para tener más fuerza de concientización y de diálogo en estos temas, porque si no es muy difícil, en la medida, vos para simplemente recordarte, nosotros somos en términos industriales muy chicos en Salta todavía. Ni que hablar Jujuy, ni que hablar Catamarca, ni que hablar... Yo el otro día, y perdón por la interrupción, en el microeconómico decía, los que nos castigan en este caso nos puede llegar a salvar, porque la crisis, como tenemos poca industria, va a impactar poco en la economía general de Salta. Sí, es cierto, pero también te lleva a los verdaderos desafíos que tenemos como país, que es entrar en un mayor federalismo. Fíjate, yo el otro día en IDEA, en alguna medida quise hacer una suerte de parangón. El revisionismo histórico ya está un poquito más federal, al darnos la posibilidad a los argentinos de poder homenajear a nuestro héroe máximo, Martín Miguel de Güemes. Bueno, ojalá que esto contagie para que también empecemos a discutir el federalismo económico, ¿no?